A ver, seamos honestos, estás hasta la madre de jugar siempre FIFA o eFootball, ¿o no? ¿Pero qué crees? El universo del fútbol en PC es gigante y va mucho, pero mucho más allá de esos dos. Hay joyas ocultas, rarezas y hasta simuladores tan reales que casi te piden el antidoping. Así que ponte cómodo, porque hoy te traigo una lista definitiva con 25 juegazos de fútbol para PC. Cada uno con sus requisitos para que te asegures que te corren hasta en esa laptop del gobierno que apenas prende. Y especial para los que simplemente quieren algo diferente. ¡Arrancamos! ¿Listo para un viaje retro al fútbol? Legendary Eleven te lanza a mundiales de los 70 a los 90 con jugadas ochenteras que dan nostalgia. La jugabilidad fluye y las mecánicas de super tiros son una locura, pero el robo de balón, sin que el árbitro pite falta, se siente exagerado. El sistema de cromos para mejorar estadísticas y subir moral engancha, aunque puede sentirse repetitivo tras varias copas. Con 36 equipos llenos de mullets, afros y bigotes, es accesible y divertido. Me hice adicto a esas entradas salvajes, ideal si extrañas la época dorada, a romperla con pantalones cortos. Arranqué Soccer Kids Alpha y pensé, un juego de fútbol hecho por gente que no sabe dar dos pases, pero sorpresa, tactiquita sin casillas rígidas que te hace sentir genio matemático y entrenador improvisado. Ambientado en la Polonia noventera, tiene onda nostálgica y esa vibra de kids explorando un mundo nuevo. Le falta pulir animaciones y quizá más variedad de mecánicas, pero el modo local y el online por Remote Play Together rifan. Si eres fan del rollo táctico y curioso de historia, dale una chance y manda feedback sincero. Es alfa, se nota, pero ya engancha. Puro gol cerebral. ¿Listo para revivir la era arcade del fútbol sin complicaciones? Golazo te lanza directo al sillón con jugadas dinámicas que recuerdan esos clásicos de culto. Ideal para pachangas en casa, aquí no existen faltas ni offsides, solo diversión pura bajo un filtro tipo VHS. Puedes invitar hasta 3 compas más para partidas locales, elegir entre 52 selecciones y enfrentar torneos o ligas con 28 directores dibujados a mano, aunque a veces la IA falla en despejes. La creatividad y el humor parchean la jugada. Mi opinión, exagero si digo que es lo mejor desde el pan con manteca, pero casi. Si te está gustando el video, la forma más fácil de agradecerme es dejando un like y suscribiéndote. Es un clic, vamos, no seas tímido. Y un dato clave, si te quieres comprar alguno de estos juegos, te recomiendo echar un vistazo a Eneba para que te salgan mucho más baratos. Te dejo el link en la descripción para que te ahorres un buen dinero. ¿Cansado de esos juegos de fútbol que te hacen sentir entrenador y no jugador? Net Soccer 2 te pone en los botines del jugador. Manejas un solo jugador, nada de equipos completos. Lo bueno, partidas online con pibes de todo el mundo, ranking para presumir y esa onda retro 2D que engancha. Lo malo, a veces el ritmo se siente medio lento y los gráficos no brillan, pero oye, el reto compensa mi vicio. Intento la chilena infinita y termina en gol perdido. En resumen, adictivo y distinto. Échale horas y sentirás la gloria aunque te caiga algún golazo en contra. ¿Listo para sudar la camiseta? En World of Soccer Reloaded manejas solo a tu jugador, adiós a dirigir al equipo desde la sombra y jugadas épicas garantizadas. Los gráficos son simples y tu PC no sufre. A veces lucen muy básicos, pero eso obliga a enfocarte en dominar la mecánica y demostrar que no solo presumes ser crack. Requiere habilidad y reflejos, perfecto para humillaciones divertidas o gloria épica. El modo gratis incluye ligas, torneos 2 a 2, matchmaking y retos de la comunidad en Discord. Con skins y tamaños para elegir, ponte a prueba y demuestra que vales en la cancha. ¿Preparado para regatear sin salir de casa? En Soccer Simulation juegas de delantero contra un portero IA con física de balón y red realista y efectos de sonido que meten ambiente, 40 fans fingiendo celebrar, 3 disparos, recto con efecto y globito, y dribles arriesgados. Si te acercas de más, el portero te barre. Sin límite de tiempo, entrena tu puntería con WASD y mouse. A veces la IA te sorprende con un gol de contra y te recuerda que no es tan fácil. Mi opinión, adictivo y con pinta, aunque falta variedad de canchas. En serio, mis goles virtuales merecen aplausos. Arrancar un partido en Retro Soccer es como viajar a los 90 al instante, controles sencillos, ideales para cualquiera, y un arte 3D low poly con una vibra moderna. Las jugadas son brutalmente divertidas, pasando con precisión, haciendo barridas épicas y cabezazos a lo estrella, aunque la IA, inspirada en el ranking FIFA, te puede ganar por un descuido. El modo torneo clásico está buenísimo, pero el online se echa en falta. La opción local con amigos salva el día. Se nota que el logo es IA, pero cae simpático como buen indie. Es arcade puro y adictivo. Te engancha al toque. Charrúa Soccer Pro Edition te tira a la cancha arcade con adrenalina. Podés jugar solo o con hasta 3 compas en local o remoto. Tiene amistosos, penales locos, torneos clásicos, charrúa, ligas AB
Copas europeas, americana, asiática, global, versión 1930 retro. Y modo carrera para armar tu equipo. Ganas monedas y compras balones, estadios, peinados o disfraz de león, aunque a veces la tienda parece repetida. Controles para novato y pro, asistencias configurables. Entre chilenas y lesiones dramáticas cuesta despegarse. Termina siendo un vicio. Soccer Manager 2025 te permite ser el jefe total, fichajes reales, tácticas infinitas y el Match Motion en 3D que se ve increíble, aunque a veces los bugs hacen que tus defensas actúen como turistas perdidos. El juego tiene una gran cantidad de ligas y una gestión de club imponente, pero algunos menús resultan algo densos. A pesar de eso, el subir a la cima ganando la Champions con tu equipo ideal vale cada minuto. Si no te frustra el camino, te aguarda la gloria futbolera. Acaba de aterrizar Ultimate Soccer y hay que decirlo, este juego es puro caos de fútbol y combate. Patear el balón nunca fue tan emocionante y seamos honestos, ¿quién no disfruta aplastar a un rival mientras marca goles? La jugabilidad de equipo es crucial y aunque el portero no está, el músculo que lo reemplaza es una movida genial. Pero ojo, las habilidades de tiro siguen siendo claves. Lo bueno, actualizaciones prometedoras, más mapas por venir, un juego que pide a gritos partidas épicas y estrategias. Corre, patea y hunde a tus rivales. Este juego es una genialidad. Football Street Edition es básicamente un fútbol de mesa, pero con una vuelta de tuerca. Un equipo de 5 contra 5, claro, y aquí puedes controlar hasta 9 equipos de futbolistas con poderes especiales. Pero lo mejor es que los Rayados, esos chicos que escaparon del metegol, ahora andan por el barrio desafiando a los mejores equipos. No es tan técnico en el control, pero es muy divertido. Eso sí, las riñas, para no perder, te van a dar dolores de cabeza, ¿no? Pero todo por ganar, ¿no? Oye, prepárate para sudar la camiseta en Wild Rumble, un roguelike de fútbol que te atrapa sin avisar. Armas un equipo con personajes únicos y habilidades locas y después de cada gol, elegís mejoras para volverte imparable o estrellarte contra el rey del fútbol. Las partidas cambian cada vez. Estadios trampa, oponentes raros y combos inesperados que a veces confunden más que ayudan. A veces el caos es tanto que pierdes por culpa del RNG más que tu habilidad, pero mola probar estrategias nuevas. Jugar con amigos en local o por Steam Remote eleva la risa. Te aviso, adicción casi peligrosa. Super Soccer Blast America vs Europe te deja armar tu equipo soñado para torneos tipo Copa Cup o Euro Nations sin complicarte. Arrancas y de una te das cuenta de que aquí no hay pases hiperrealistas, sino un caos divertido al estilo retro. Meterte con hasta 4 panas en local es un golazo, aunque a veces la IA anda despistada. Los controles son tan accesibles que acabas chutando rebotes imposibles sin sudar tanto. Los gráficos caricaturescos y ángulos frescos, con cerca de 70 equipos y estadios nuevos, le dan onda, pero no esperes simulación seria. Me vicié, olvidé que tengo vida fuera del juego. Si te animas, prepárate para gritar gol hasta quedarte afónico. ¿Te imaginas dirigir tu club como si fuera un escuadrón de XCOM? Football Tactics and Glory fusiona eso con armar planteles, vender jugadores y gestionar tu equipo. Cada partido es un reto táctico por turnos que se siente fresco, no otro gestor con 1000 pestañas. Subir de nivel a tus cracks al estilo RPG engancha. Si buscas partidos en tiempo real y gráficos top, aquí lo cerebral manda sobre lo espectacular. El editor de caras y el soporte de mods aportan rejugabilidad. Un combo loco que vale la pena si prefieres pensar jugadas en vez de apretar botones al tuntún. ¿Ya probaste Sociable Soccer 25? Este juegazo creado por John Hare te lanza a la cancha con su estilo arcade rapidísimo y controles tan fáciles que hasta tu primo, que nunca jugó algo de fútbol, se engancha. Con más de 13,000 futbolistas licenciados y ligas actualizadas, armar tu Dream Team es tan adictivo como stalkear a tu ex en redes, pero cuidado, esa carta OP puede arruinar tu orgullo cuando falla un gol cantado. El multijugador cara a cara y las cartas coleccionables le dan sazón, aunque a veces la adrenalina te hace sudar más que en la vida real. En serio, prepara botines, que acá todos quieren ser Messi. Active Soccer 2023 llegó con todo y no es para tu abuelo. Este juegazo te lanza balones con controles fáciles de aprender, pero luego te harán sudar. Súbete al modo carrera, más de 30 ligas, 1000 clubes y el reto de sacar a tu quinto divisionario inglés del pozo. Multijugador para hasta 4 jugadores, clima loco, vistas como videoclip y un soundtrack épico de Chris Halsbeck. Mi opinión loca. Es tan adictivo que he quemado más horas que viendo una maratón de series. Dale play o vete a comentar en redes. Si creías que el fútbol necesitaba árbitro, prepárate para Copa Nito All-Star Soccer. Un caos de superpoderes, golpes magnéticos y teletransportaciones que se juega a pura habilidad. Ni hay estadísticas, ni suerte, tu puntería y reflejos mandan. El motor de juego está tan bien cuadrado que cada slide tackle y chip shot se siente épico, aunque la curva de aprendizaje te arranque más de un grito.
Arma pachangas locales con hasta 5 controles o reta a desconocidos online en modos hasta 5 contra 5, mientras la IA a nivel extremo te hace sudar la camiseta. Créanme, es tan adictivo que hasta tu ex querrá un duelo. Pónganse los botines y a volar. Si creías que lo habías visto todo en los juegos de fútbol, Super Arcade Soccer 2021 te volará la cabeza. Mezcla gráficos de última generación con la esencia retro de Sensible Soccer, todo sin complicarte la vida. La IA es tan lista que a veces parece que juega sucio y no es trampa, es pura ciencia. Tienes ligas, copas y pachanga, 2 contra 2 en local con 100 clubes, 60 selecciones y 1800 jugadores editados a mano. La física del balón es brutal. Las tácticas fluyen y cada jugador tiene 7 habilidades únicas. La traducción anda en pañales, pero ¿quién se fija? En serio, este juego es un golazo. ¿Te imaginas fútbol con alpacas lanzando chilenas en Machu Picchu? Alpaca Ball. All Stars te lleva directo a un caos peludo donde bloqueas y embistes a lo bestia. La jugada multijugador con hasta 8 personas en local o en línea es un desmadre glorioso, aunque a veces los dados y las pelotas de rugby distraen más que aportan. Lo mejor es la risa asegurada. Si te caes, simplemente sale más divertido. Un juego loco y sin vergüenza, ideal para echar un rato con los amigos. ¿Te atreves a hacer un crack con tu alpaca? Soccer Online, Ball 3D es una verdadera mezcla de desenfreno y caos que, en serio, te hace sentir como profesional aunque no lo seas ni por un minuto. Lo bueno es súper fácil de jugar y desafiante de manera divertida. Pero ojo, los controles pueden ser más imprecisos que el Wi-Fi de tu abuela. A veces parece que la pelota tiene vida propia, pero eso solo añade el toque de locura. Mi opinión personal me enganchó más de lo que esperaba, pero tampoco te hagas muchas ilusiones, no es el FIFA. ¿Te atreves a probarlo? Atención fanáticos del balón y del anime, Captain Tsubasa, Rise of New Champions es puro fuego. Gráficos de infarto, jugadas espectaculares y esa nostalgia que te deja con cara de ¿cómo no lo compré antes? Tienes el episodio Tsubasa para revivir el anime y el episodio Nuevo héroe con tramas frescas. Lo malo, a veces los controles se sienten un poco tiesos y los diálogos secundarios se quedan cortos. Yo casi me rompo un tendón celebrando un gol con la tijera voladora, pero me lo compré al toque. Así que ponte las canilleras y dale sin miedo. Acabas a romperla como Oliver Atom en su mejor día. Pixel Cup Soccer Ultimate Edition es el jueguito que esperabas. Controles sencillos, pases, tiros y chilenas y gráficos pixel art noventeros que dan nostalgia. Puedes entrenar contra la compu en modo un jugador, retar al compa en local o jugar online gracias a Remote Play Together. Arma tu club en carrera, escala ligas hasta la Copa Global y personaliza camisetas y jugadores. Lo malo, la IA se pone tramposa y repetir torneos tipo Copa Mundial femenina provoca déjà vu. En una semana ya soy el Messi de mi sala y perdí mi vida social. Dormir, eso es para débiles. ¿Ya probaste Golazo 2 y sigues vivo? Este juegazo arcade te lanza con 58 selecciones nacionales, 10 estadios internacionales y sin la pesadez de las faltas ni el fuera de juego. El nuevo modo Street es una bomba, 12 equipos callejeros, 6 canchas urbanas y hasta un tour mundial callejero que se siente como una pachanga global. La Copa Internacional, la Liga Mundial y la Copa Europea le dan sazón, aunque a veces extrañas un referí que ni aparece. Mi opinión personal es tan adictivo que hasta tu abuela querrá manejar el control. ¿Listo para sentirte Guardiola sin volverte loco? Football Manager 2024 es el juegazo que te deja armar un super equipo mundial desde cero o lanzarte directo por la gloria. Importás tu partida de la edición pasada y ¡boom! Ya estás veteranazo. Tácticas posicionales, laterales inversos y jugadas de balón parado que parecen de otro planeta. Mercado de fichajes, una pesadilla exquisita con agentes y transfer room que te roban más que tu ex. El motor de partidos luce más real que nunca, aunque a veces los jugadores floten un poco. Personalmente me pego horas sin darme cuenta, así que avisados. Adictivo nivel Dios. Saca tu lado Pep y a romperla. Si piensas que ya lo viste todo en juegos de fútbol, prueba IO Soccer y prepárate para perder tus domingos enteros. Este juegazo gratis te deja driblar, como en tus sueños más locos, gracias al control total, con mouse y teclado, y las chilenas o cabezazos imposibles son pan de cada día. Lo malo, los gráficos están al estilo vintage remasterizado y a veces la defensa rival parece de plastilina, pero nada que arruine la fiesta. Yo ya llevo semanas inventando celebraciones bizarras y reto a cualquiera a superarme. Esto no es solo un juego, es la razón por la que mi jefe me odia. ¡Y listo! Con eso ya tienes para viciar como si no hubiera un mañana. Pero hey, no te me vayas todavía. Si esta lista te sirvió, el video que te está apareciendo justo aquí es el siguiente que tienes que ver. Dale click ya. ¿Qué esperas? ¡Te veo allá!